Askurkipan takaditaki, Askeokipa, Yurkupan atitiri. Ipan Yatichiri, Waliki, Kallantañan, Aymar Yatekawimpi. Iniciamos con el aprendizaje del idioma Aymara. Waleki, Takeni, Hayintañani, ya vamos a cantar. Ahora vamos a cantar esta nueva canción, ¿ya? Se llama Cuyaquita, desde los Aguatiñas igual. Solamente vamos a cantar la parte de la canción como tal. Dice, Cuyaquita naka, Gilata naka, Takpachan sarta siñani. Kuyakitanaka, hilatanaka, takpachan sarta siñani. Harmarkasat, armasimti, hiwasay marmarkasatam. Harmarkasat, armasimti, hiwasay marmarkasatam. Mapita sarta siñani. Masuma hachaurutaki. ¿Ya? A ver, enciendan sus micrófonos. Taltañani, Hagintañana Iragata, ¿ya? Tapeni, tapeni, Maya, Paya, Kimsa. Kuyakita na kahilat na Pachan Sarta Siñani. Uyakitana, Kahilatana, kahilat na Katak Pachan Sarta kapat Siñani. sinyani. Hanmarkasat, Armasimti, Iwasay Marmarkasata. Markas, Hanmarkasat, Armasimti, Iwasay Marmarkasata. Mapita sarta siñani, masuma hachaurutaki. Ok, van a practicar para la siguiente clase, ¿ya? Vale, Su traducción de Yatichiri. perdón. Su traducción Yatichiri. A ver, vamos a traducir. Cuyaca es hermana, ¿no ve? sí, Y Ki es diminutivo. hermano, Ta de naca pluralizador. Entonces, Cuyaquita naca, hermanitas más o menos, ¿no? Gilata naca, hermanitas, gilata, ¿ve? Takpachani, todos. Pachan, Sartasiñani, nos levantaremos. Pachan, Hermanitas y hermanitos, todos nos levantaremos, dices. Hani es no, ¿no ve? Marca Jan, es pueblo, es un lugar, ¿no? Marcasa, nuestro pueblo. Marcasata, de nuestro pueblo. Armasiña es olvidar. Armasimti, no te olvides, ¿no? Entonces, no te olvides de nuestro pueblo. Hiwasa, nuestro, ¿no ve? Aymara, Aymara, Marcasata, de nuestro pueblo, Aymara. Ma uno, pita de una vez, ¿no? De una vez, esto de forma conjunta, ¿no? De una vez. Sartasiñani, nos levantaremos. Ma suma, un día bueno, suma es bueno. Hacha, grande. Uru, día. Taki, para un día. ¿No? Para, ¿no? Para un gran día, para un gran buen día, o algo así, ¿ya? Es gracias, Yatichiri. Kuyatina, kahilat bien, na. estamos con tema de alimentos, ¿correcto? A ver, Istañan, a ver. Istañan, a ver. Voy a ver si están practicando o no. Gilata Alejandro Ascuruquipan, Askeokipan Yatichiri, Roman, Isaki Gilata, Walikis, Kunalu Liritas Gilata Alejandro, no hay Yaticha Serito a Yatichiri. Waliki Gilata Alejandro, Cauca Gilanitasa, Mayaki Hilaga Uthi Yatichiri. Gilaman Sutipakunasa, Julián Ticona Satao Hilaga. Waliki Ukah Kunaman Kasam. Mm, ¿A poco taman casa? Ya. Waliki Hilata Hikisinkama. ¿Y qué significa Yatichiri? Ya. País La afirmación siempre con wa, ¿no? El sa es solamente para pregunta. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los alimentos. Vamos a seguir con temas de alimentos, pero vamos a hablar de comida. ¿Ya? Entonces, comida como tal lo vamos a llamar manca, ¿ya? Comida. No estoy diciendo ahora alimentos, ¿no? Anterior hacía diferencia, ¿no? Del juira, del manca, del mancaña, ¿no? Entonces, manca va a ser comida, ¿ya? Ahora, esto, mancaña,
Al revés hagamos, ¿no? Manca, comida. ¿Ve? Ahora, mancaña, esto va a ser comer, pero como sustantivo también va a ser comida, ¿ya? Esto va a ser otra variante, ¿no? Comer o comida, mancaña, ¿ya? Ahora vamos a utilizar otra palabra, ¿ya? La otra palabra va a ser munaña. ¿Alguien sabe qué significa munaña? ¿Querer? Querer, es el verbo querer, ¿ya? Querer. Querer. ¿Ya? Manca, munaña, ¿no? Entonces vamos a conjugar una pregunta, ¿ya? Cuna, ¿qué significa cuna? ¿Qué? 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 Manca, ¿Qué comida? entonces traduciendo estos dos, ¿qué significaría? ¿Qué ¿Qué comida? ¿No ve? ¿No ve? Esto es comida, esto es qué, ¿no ve? Una comida? manxa. Ahora vamos a conjugar el verbo munaña, ¿ya? Munaña. No. Ahora, una manxa, para conjugar, quitamos el infinitivo y la vocal. Solamente queda la raíz, ¿no? Mun, ¿no ve? Y para segunda persona ponemos ta. Una manxa monta. Aquí si quieren pueden agregar humaj, ¿no ve? Una manxa monta. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Tú ¿Qué qué quieres? comida ¿Qué quieres? comida quieres? ¿Ve? Una manxa monta. Una manxa monta. Está refiriendo a un plato, algo de comer, ¿verdad? Una manxa monta. ¿Qué comida quieres? ¿No ven? Ahora, si yo les pregunto qué comida quieres, ¿cuál sería la respuesta? Mal. En español. ¿Y Yo qué más? quiero, Yo quiero yo quiero, Yo quiero un plato de trucha. Ok. Yo Repite. quiero una trucha, digamos, ¿no? Yo quiero, ¿no ve? Quiero, de querer estamos, con el verbo querer estamos, ¿ve? Naya. Entonces, nayaj, ¿ve? En Aymara, el verbo va siempre al final, ¿ya? Esa es la estructura, como en inglés es, ¿ya? Ya les he dicho eso, ¿no ve? Entonces, aquí primero vamos a colocar la comida, ¿ya? Entonces, digamos, sajta munta. Nayaj, yo, ¿no ve? ujú, Sajta es comida, plato, ¿no ve? ujú. ¿Conocen plato sajta? Sajta de pollo. Sí, 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 ¿no sí, ve? sí, Todos, ¿no ve? Algunos con otro nombre lo llaman, ¿no? ¿Ya? Y munta es de querer, ¿ya? bien. Ahora, por ejemplo, yo digo munta, este es para segunda persona, ¿ya? Segunda persona, ¿no? Por eso aquí estoy preguntando sin TH, ¿ya? ¿Qué comida quieres, no ve? Me estoy dirigiendo a una segunda persona. Ahora aquí estoy diciendo yo quiero, ¿no ve? Munta, entonces este ta va a ser en primera persona, ¿ya? Primera persona. Cuando me refiero a mí mismo. ¿Me dejo entender, no ve? Hanaja ya. Ya, Ya. Entonces, esta va a ser nuestra pregunta. Aumentaremos el tamaño de letra. Ya. Entonces, esta es nuestra pregunta. A ver, vamos a hacer la prueba. A ver. Kuyaka Fabiola Kunama Samonta. No está Fabiola. Ederson La Cerda. Gilata Ederson Kunama Samonta. No se te escucha, Ederson. Bianca Paco. Kuyaka Bianca Kunama Samonta. Algo no se ha entendido. ¿Por qué no están respondiendo? A ver. Maya Yakichiri, A ver, Kuyaka Sonia Kunama Samonta. Naya Guayaquimonta. Eso, muy bien.
Monta. Yaka Axel, kunamaq samunta. Yatichiri, perdón, mi Kunamaq internet, perdón. samunta. Nayak, Saktamunta, Ya, pero otra comida, pues. Kunamaq samunta. Nayak, Pisara, Munta. Eso, muy bien. Gilata Gregorio Efraín, kunamaq samunta. Juliaca Jenny Medina, kunamaq samunta. Nayaj, tiempo, monta. Ya, Nayak, Yatichiri. ya, Juliaca kunamaq samunta. Nayak, Firiusa Monta. Ya, Juliaca Elsa Sarabia, kunamaq samunta. Naya, arroz, arusua, muntua, Ya, monta nomás. munta. ¿Ya? Ahora, Ajá. a ver lo que decía la compañera, ¿no? Decía así, Nayaj, Arosa, Arusa. Montua. ¿Ya? Está bien esta respuesta, pero en otro contexto. Montua igual sigue siendo quiero, ¿ya? Pero esto es como un deseo a largo plazo, ¿me dejo entender? No en ese momento. ¿Está claro, no ve? Ah, Dice. ¿Ya? Bien. Ya, ahora ustedes aquí van a cambiar cualquier plato y siempre va a ser la pregunta, la respuesta, lo mismo, ¿no ve? O digamos, puedo preguntar desde aquí nomás, ¿no ve? Kuna mansa monta, ¿no ve? Eh, no sé, chauya teje monta, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a, para poder responder esto, vamos a ver algunos alimentos y formas de preparar, ¿no? Comidas. Ahora, hay que entender la mayoría de los platos. Me refiero a comida. Los nombres son de la época colonial, ¿no? ¿Ya? Entonces, la mayoría son de esta época colonial. Por lo tanto, los nombres son propios, son españoles. Me dejo entender, ¿no ven? Alguno que otro se mantiene, ¿no? O alguno que otro plato tiene nombre, digamos, aymara propiamente, ¿no? Pero la mayoría de las comidas, por ejemplo, que se sirven las comidas, tienen nombre español, ¿no? Entonces, incluso muchos, por ejemplo, aquí en La Paz hay, por ejemplo, el fricasé, ¿no? Entonces tiene que ver con tema de comida francesa, ¿no ve? Entonces son ese tipo de combinaciones las comidas, ¿no? Entonces, si en algún momento quieren expresar algún plato, simplemente dicen en español, ¿no? Entonces, Nayaja, no sé, bistec monta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo traducir bistec, por ejemplo? Entonces, si es que traduzco, puedo traducir, pero no me van a entender, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, simplemente mantenemos los nombres, ¿ya? De hecho, los nombres no se traducen, ¿no? Entonces, se mantienen. Pero sí existen algunas formas de preparación de los platos que pueden ser necesarios, ¿no? A la hora de, por ejemplo, no sé, cómo se cocina, no sé, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones en este momento vamos a un poco describir para la siguiente pregunta, ¿ya? Este. ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿verdad? No. Hola, hola. Sí, adelante. No, no era pregunta. No, no, ya te chiré. Mi micrófono está un poco mal. Ah, Al ya. contrario. Ya. Entonces, decimos lo siguiente, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos platos que serían nombres propios. Ya, entonces ahora vamos a enlistar algunas comidas
que serían propios en Aymara. A ver, algún nombre, aparte de esque. Que tengan, a ver, connotación o el vocablo sea Aymara. Guayaque. Ya, guayaque, ¿no? Guayaque. ¿Qué más? Chairo, Chairo es español. De hecho, ¿saben el origen del chairo? Chairo, Jalapurca, Ya. Pala, purca. Uti, ¿Algún otro plato? Pisara, Timpu, Ah, pisara, eso es Aymara. Pisara. ¿Otro? timpu, Impu. Ya, pues ese es Aymara, ¿no? Pero no es el plato como tal, no es, ¿no? Impu, ¿ya? Ah, en este caso, y no sería así. Sería así. Oaxaca, Impu. Warjata. Jata. ¿Qué más? Jacunta. Jaconda, eso. Jaconda. Hampi, ¿Perdón? Hampi, Jampi, ¿ya? Piri, eso. ¿Qué más? Guayaque. Ya hemos dicho, Guayaque. Está. Guatia. Oaxaca. Ok. Guatia, ¿Eh? Guaja, ¿ya? Ahora, el agua se llama Alpi, ¿ya? Alpi. profesor en quechua, hay un plato pachamanca que en Perú, Ah, ya, pero estamos en Aymara, así que... sí, Aymara. obvio, claro, claro. Ispi, ¿Cómo ispi? pescado, ese. Eso, ispi es pescado simplemente, ¿no? Es una variedad de pescado, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hasta ahí, digamos, a ver, van a recordar algunos más, ¿no? Esque, ¿no? Entonces, ves de la quinoa, ¿no ve? Es que se come con lechecito, con quesito, con ahogadito, ¿no ve? Pero como ven, igual tiene influencia española esto, ¿no ve? Si bien el nombre como tal es aymara, pero igual tiene, ¿no? La forma de preparación, ¿no ve? Guayaque, guayaque simplemente es hervir. Por ejemplo, guayaque yaña, ¿qué estoy diciendo? Hacer hervir, ¿no ve? Servir. ¿Sí? Entonces, guayaque simplemente es hervir, ¿eh? Es una técnica de cocción además, ¿no? Pero esto es un plato, ¿no ve? Ahora, ¿alguien sabe por qué se llama así? ¿Cómo se cocina el guayaque? Con agua, pescadito, Ya, ahora el pescado, ¿en qué momento se coloca? Después de hervir el agua. Ya, ¿cuánto tiempo hay que hacer hervir? 5 minutos, 10. Sí, media hora ya. ¿El pescado? ¿Media hora? ¿Seguros? Se va a 5 minutos, deshacer. 15, 10, 15. Es un 15. ratito, ¿no? Hay que meter, debe Sí. ser 5 minutos, ¿no? Después ya está, ¿no ve? Por eso se llama ese plato guayaque, ¿no? Entonces, o sea, al agua hervida hay que meter un ratito, o sea, la sopa, claro, ya está hirviendo, digamos, una hora, no sé, ahí se pone condimentos, todo, ¿no ve? Eso normal, ¿no ve? Pero el Ah, pescado como tal se pone al final un ratito, unos 5 minutos nada más, porque si no luego se deshace, ¿no ve? Entonces, por eso viene ese nombre de guayaque, que viene de la palabra hacer, hervir, ¿ya? Ahora, calapurca. ¿Qué es cala? A ver, separaremos esto. piedra. 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 Purca. Eso sí que no lo sé. Tiene Puta, que no ver sé. con ese fenómeno de como caliente, ¿no ve? ¿Cómo se sirve la calapurca? piedra caliente. ¿No ve? Es como especie del agua, ¿no ve? Entonces ahí se pone piedra Sí. volcánica caliente, ¿no ve? Entonces te dan así como que estuviera hirviendo, ¿no ve? Sí. Ah, entonces tiene que ver con la forma de presentar el plato, ¿ya? Pisara, ¿cómo es el pisara? ¿Qué es el pisara? La quinoa cocida, Es la quinoa Quinoa cocida, pero la retostada. graneada, ¿no ve? graneadas. ¿Ve? Tostada y graneada. Exactamente, ¿no? Entonces,
Igualito hacemos arroz, ¿no ve? Entonces, arroz blanco sería el esque y arroz graneado sería pisar, ¿correcto? Ahora, en algunos lugares hay diferentes formas de comer pisar. En algunos lugares he visto con azúcar, ¿ya? Ahora otros normal, ¿no? Como arroz, ¿no? Con sal, así, ¿no? Luego viene Claro. la carnecita, el quesito, lo que sea, ¿no ve? Entonces, hay varias formas de degustar, de comer este plato, ¿ya? Pisar, pero es eh, aymara. Impu, el vocablo es aymara, ¿no? Pero la forma de preparación, eh, no, tiene una mezcla, ¿no? Una influencia española. Ahora, ¿alguien sabe qué significa impu? A ver, así como... Corderito, ¿Ah? solo corderito. No, a ver, así como palabra, como sustantivo, no, no, la comida. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene diccionario en mano? Se utiliza en diferentes formas esta palabra, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, "Wasaipo hualpin imposipkan", ¿qué estoy diciendo? Están peleando. Ah, Ya peleando, ¿qué podría ser? Tiene varias connotaciones el impu, ujú. ¿ya? Impu podría ser saltar, podría ser incluso rebolsar, ¿no? Tiene otras connotaciones. Entonces, esto tiene que ver la forma de servir el plato. ¿Ya? Warjata como sustantivo, ¿qué significa? Por ejemplo, si los pongo como verbo, mira. Warjataña, ¿qué estoy diciendo? Echar. Echar, ¿no ve? Ajá. Es el verbo Yatichiri, echar, ¿no ve? yatichiri, ¿Sí? según el diccionario dice tiempo, es un guiso de cordero. Nada más dice. Espérese, al tiro le digo. Tiempo. Guiso de cordero preparado con la carne del Ya, ¿no tiene cordero, otro no dice nada. significado? No. Ah, ya, entonces hay que aumentar ese diccionario. Mm. Ya. Ahora, Warjataña, ¿qué significa? Ya, Echaremos. echaremos o ya. Echar, ¿no ve? Ya. Echar. Entonces, Warjataña es eso, ¿no? Es como que echar. Por ejemplo, digamos, no sé, supónganse en un bañador tienen ropa, ¿ya? Para lavar. Entonces ahí encima echan agua. Eso es Warjataña. Esa acción es Warjataña, ¿ya? Umam Remojar. Warhatun, dicen, ¿no? Entonces, igual tiene que ver con la forma de servir el plato. ¿Con qué se echa el Warjata? Un caldito. Caldito o ahogado, ¿no ven? Ujú. Dado. ¿Ve? Entonces tiene que ver con la forma de servir. Hakonta. A ver, volvamos como verbo. Hakontaña, ¿qué significa? Arrojar. Ujú. Eso, arrojar, botar, ¿no ve? Hakontaña. Ujú. Ahora, ¿cómo se sirve este plato? ¿Cómo es la presentación de este plato? Hakonta. A la sopa ponen papa y chuño, ¿no ve? Papa y chuño y Ah, carne. entonces esa es la acción, ¿no ve? Lo están botando, lo están metiendo papa y chuño. No, no, no hacen cocer junto, ¿no ve? Sino al final, al momento de servir, ponen. Entonces tiene que ver con la forma de preparar, o en este caso de servir. No se escucha. Está cortando ya de chiri. Yatichiri se le oye cortado. ¿Ya? No lo ¿Ahora me escuchan mejor? entiendo. Sí, sí. Se le oye, pero hay momentos en que se corta y se pierde su voz. Ah, ya. Sí se le escucha. Bastante. Ok, entonces Hakonta ya saben, ¿no? Ahora, Mm, hampi. está- Hampi es tostado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, igual es este el verbo, ¿no? Hampiña, ¿no? Tostar. Ahora podría ser, no sé, pues tostar quinoa, tostar cebada, tostar maíz, tostar haba, todo podemos tostar, ¿no ve? Pero es algo típico de la región aymara comer tostado, ¿no? Así como pipoquitas, ¿no ve? Entonces, aquí simplemente hay que especificar hamp y como tal es genérico, es general. Yo quiero decir, por ejemplo, maíz tostado, ¿no? ujú. Entonces aquí pongo tonko hampi, ¿ve? Hampi.
quiero decir haba tostado. Aguas, Hawas, Howard Hampton. hawas hampi. ¿No ve? Hawas hampi. ¿No ve? Entonces, simplemente se especifica. Esto como tal es tostado. ¿Ya? Hampi. Entonces viene de la palabra hampiña, que sería el verbo tostar. ¿Ya? Está claro, ¿no ve? Entonces podría ser lo que sea. ¿Ya? Piri. ¿Cómo decimos en español piri? Igual piri, ¿no? ¿O tiene algún otro nombre? ¿Qué es? Sí, yo lo conozco, sí. Sí, ¿no? Tango, tango también le dicen en español, profe. ¿Cómo, cómo? Tango, ¿Tango? tango, con S. Ah, ya. No sabía. me escribo. Ya, perfecto. Entonces, esto igual tiene que ver con forma de preparar. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, este viene igual del piriña, ¿no? Entonces, piri es como que mover, revolver, ¿no ve? Eso es. Entonces, así se hace, ¿no ve? Al agua caliente con sal se pone, ¿no ve? Ya sea harina, ya sea el pito, lo que sea, ¿no ve? Eso, con vapor se va cociendo, ¿no ve? Eso es el piri, ¿ya? Guaja es la guatia, ¿no? Lo que decían en quechua, algunos lo llaman pachamanca, ¿no ve? Entonces, ahora este guaja, hay diferentes formas de preparar, ¿no ve? Entonces, unos ponen así como hornito, ¿no ve? Entonces ahí hacen cocer, ¿no ve? Otros debajo de la tierra, ¿no ve? Entonces, esto, guaja, varía de una región a otra, ¿ya? Pero guaja como tal es una forma de cocción también, ¿ya? Alpi, habíamos dicho que es el agua, ¿no? Pues igual aquí podríamos hacer el agua de cebada, el agua de quinoa, el agua de, no sé, maíz, ¿no? Entonces, igual aquí simplemente especificamos el producto, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, tonko alpi, ¿no? Decimos, no sé, jupa alpi, ¿no ve? Entonces, simplemente especificamos, ¿no ve? El producto para decir de qué es, ¿ya? ¿Algún otro plato más se han recordado? ¿Alguna otra comida? Ispiña. Eso iba Ah, a las decir. famosas galletitas, ¿no? Ispiña, ¿ya? Ispiña. Eso se hace a mano, ¿no? Y la forma de cómo se hace, de eso viene el nombre. Entonces, la mayoría de los nombres de los platos en Aymara vienen de cómo preparas o cómo presentas, ¿no? De eso viene, ¿no? De eso principalmente. El tohtu o tahti también, profe. ¿Ya, Porto? ¿Cómo es ese plato? Es de harina, las cachanguitas, pues, las conocidas cachangas, la de harina, Ah, ya, 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 ya. la masita y luego lo echas la harinita tipo panqueques, pero ese es, bueno, en la sierra normalmente se reemplaza el pan, pues eso, ¿no? Cuando no hay pan y llevas su Ajá. harinita, prepara la masa y ya en el sartencito con aceite. Ah, ya. Ah, interesante. Ahora, ¿saben qué significa Sopaipilla. porto? Así como sustantivo, Sopaipilla. como palabra, así, no, no refiriendo a la comida. Octo o... Es una medida, ¿no ve? Sí, Es una medida. Entonces, tú pones las dos manitos, digamos que esta es la mano, ¿no? Otro lado también. Entonces, todo lo que quepa aquí, tus dos manitos, eso es porto. ¿Me dejo entender? Unes las dos manitos y todo lo que quepa ahí, todo lo que entra ahí en tu manito, eso es porto. Es un sistema de medida. ¿Ya? Profe, el otro es con T, no es con P. Tohtu. Tohtu decimos, ¿no? Torto. El tostoche. Ese, tohtochi, Doctor, ese. le dicen algunas Tohtochi, le dicen en algunos sitios, ¿ves? Así. cosas bien. Ah, sí. Ah, esta es otra palabra. Viene de Ortoña. Oh. Ah, entonces aquí estoy escribiendo mal, así sería. Orto, ¿no ve? Entonces, Ortoña. De esta palabra debe derivar. ¿Saben qué significa Ortoña? Como Antiguo. quemar, dorado. Exacto, como quemar, como dorar. Eso es Ortoña. ¿Ya? Entonces, de esa palabra viene. Entonces,
La mayoría viene de las formas de preparación y, o en algunos casos, de lo que sería lo que sería ¿cómo decimos? La presentación, ¿no? Ahora veamos algunas técnicas, ¿ya? Técnicas de cocción, ¿ya? Cocción en Aymara, ¿ya? A ver, por ejemplo, les digo, ¿cómo se hace cocina? ¿Cómo se cocina, por ejemplo, la quispiña? ¿Cómo es la forma de cocción? A vapor. Vapor, ¿ya? ¿Cómo se dice vapor en Aymara? Vapor caliente. Uti. Pumpi, ¿eh? ¿No? Pumpi, ¿no ven? Ahora otra cocción. Tostar es el más común, ¿no? Con aceite, con mantequilla, ¿no ven? Entonces, eso se llama tejeña, ¿ya? Tejeña, entonces esto es eh, tostar, ¿ya? Ahora esto, Freír no recuerden, sería, es con aceite, con mantequilla, con grasa, ¿no ven? Ahora hay lo que hemos dicho también tostado arriba, jampiña. A ver, eso. ¿qué hemos dicho? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre tejeña y jampiña? Uno es seco, otro es con aceite. Tejeña es freír y jampiña es tostar. Jampiña, digamos, Ah, es nuestra correcto. habita, ¿no? Nuestra Eso, habita, lo jampimos así, y el freír es con aceite. eso, muy bien, aceite, eso. Esto Otra entonces vez. sería freír, ¿no? Esto sería tostar, ¿no ve? Ujú. ¿Ya? A ver, dígame otras. Por ejemplo, hemos dicho guayake, ¿no? Guayake, esto hemos dicho que significa hervir, ¿no ve? Entonces, ahorita enseguida vamos a hacer eso, ¿no? Por ejemplo, jumpiaña, tejeña, o pongamos, por ejemplo, como verbo todos, ¿no? Como acción, ¿ya? Guayaquiyaña, vamos a poner, ¿ya? Guayaquiyaña, ¿no? Hacer hervir, ¿ya? Guayaqiyatao, dice, ¿no? Va a ser hervir, ¿no? Guayaqtaykatao, otra variante, ¿no? Vas a estar haciendo hervir, ¿no? Simplemente está conjugado estas. Ya. A ver, ¿alguna otra técnica de cocción? A ver, en español, si no. Yetichiri, lojota, Hornear. Lojota, eso. Lojota, pero en este caso no es una forma de cocción propiamente, pero es un término que se utiliza, ¿no? Lojota, ¿eh? Lojota. ¿Qué es lojota? ¿Alguien sabe? No. Congelado. Congelado, congelado. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el isaño. ¿Conocen todos isaño? Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Se come como helado, ¿no ve? Es Isa, el helado andino, ¿no ve? ¿Han comido? Eso se llama tayacha. Eso, hayacha. Ah, eso sería como una preparación aquí. Acá está mi. Pongamos hayacha, ¿ya? Hayacha. Entonces, como nombre, como producto ya comestible, se llama hayacha. ¿Alguien sabe cómo se hace esto? No. Profe, primero por congelar. se hace hervir el isaño, Ujú. luego se busca la helada y se extiende afuera, digamos, ¿no? Lo dejas que la helada lo congele y al día siguiente lo recoges, pues, ¿no? Congelado y está hecho. Eso, ¿no? Y para que sea dulce el isaño o la oca, ¿qué se hace? Hay que Al solear. sol, se echa Al al sol sol, antes de ¿no? cocinar. Entonces hay que activar la sacarina que tiene, ¿no? Estos productos, ¿no? Entonces, todas las preparaciones, las formas de preparar, es todo un arte, ¿no? Entonces, tallacha. Ahora, en algunos lugares, en lugar de decir tallacha, he escuchado decir lojota. Pero lojota de forma general es congelado, ¿no ve? Ahora, por ejemplo, igual en época de invierno se come, ¿no? El cachuchuño. ¿Conocen cachuchuño? Ujú. Blanco. Sueño recién congelado. El chuño nuevo Eso, que primero saco. cachuchuño, ¿no ve? ¿Dónde Chuño. vende eso? Cachuchuño, ¿no? ¿Ya? Esto es el chuño fresco, ¿no ve? Entonces el cachuchuño se hace de lojota, ¿no? ¿Qué es lojota? Congelado. En este caso, papas es congelar
y descongelas, lo pelas y haces hervir. Eso es el cachucha, ¿no? Entonces tiene que ver con formas de expresar para poder hacer algunas preparaciones. ¿Ya? A ver, seguimos ahora con técnicas de cocción. ¿Qué técnicas de cocción más conocen? Humpiña, tejiña, jampiña, guayaquiaña, Yatichiri, ¿sí? Yatichiri, Hawas Pusu, Ah, ya, Hawas Pusu. Es una, igual, como Tayacha es Hawas Pusu. A ver, ¿cómo, por qué se dice Hawas Pusu al haba? ¿Cuándo es Hawas Pusu? Se tuesta y se hace hervir el habas, es Hospusu. Eso. Ahora, este jumpiña, si bien es como se llama en realidad la técnica como tal, puti, ¿no? ¿Qué es puti? ¿Qué es putiña? Hervido, hervido, habas hervido. Cocido. Eso. Putiña o puti es como dicen, por ejemplo, esto, ¿no? Hawas puso es haba hervido, ¿no ve? Pero yo podría decir hawas puti. Hawas puti. ¿Cuál sería la diferencia entre esto? Ambos son casi lo El mismo. otro es, ya, el otro es solamente habas hervido y el otro es habas tostado y hervido. Haba tostado y hervido. Esto es simplemente Habas haba hervido. hervido. ¿Notan la diferencia? ¿No ven? Entonces, puede ser así, ¿no? Para uno puede ser simplemente puti, ¿no? Pero no, la forma de preparar ha sido distinto, ¿no? Este es el puso, es tostado. Entonces, para, por ejemplo, hacer hawash puti, es rápido, ¿no? O no rápido, sino tienes que remojar la haba, ¿no ve? Y después recién, o sea, una noche por lo menos remojas y recién haces hervir, ¿no? En cambio, esto lo tostas en ese momento y en ese momento haces hervir y cocer, ¿no ves? Esto es, por ejemplo, cuando se olvidan, ¿no ves? De cocinar o de remojar, hacen esto, ¿no? Ambos son igual de deliciosos. Depende de los. Ya, seguimos. ¿Qué otra técnica conocen? Yatichiri, el papi, Ah, el papi es una técnica. A y principalmente tiene que ver con tema de cocción del pescado, ¿no ve? Entonces es una forma, es como la guatia, pero del pescado, ¿no? Ya, entonces Asado, primero haces calentar todo lo que es las piedras, ¿no? Como un hornito igual hacen, ¿no ve? asado en Ya. piedra. Eso, como Eso, asado en piedra, así es. ¿Ya? eso Papi. no es guate, Yatichiri. ¿Ja? Eso no es guate, Yatichiri. Sí, guaja, pero eso guaja podría ser, no sé, oca, podría ser papa, podría ser otro producto. El papi es simplemente es pescado, Mm. ¿ya? Ahora, antes dice que hacían coser con piedra como tal, ¿no? Ahora, si bien es en piedra, pero ya ponen papel, ¿no ve? Entonces en papel ya lo acomodan eh, los pescados, ahí ya ponen la coa, el sal, ¿no? Así, ya ha cambiado la forma de preparación, ¿ya? A la siguiente clase van a recordar más formas de preparación y más platos en Aymara y en función a eso vamos a ya hacer la conversación como tal, ¿ya? Walik, ukakam hichur, taqeni, Yatichiri, ¿sí? Jumpiña y Jampiña es lo mismo No, o humpi es Jumpiña. vapor, jampiña es tostar. Ah, pero en algunos lugares tal vez como variación dialectal podría ser.